El 24 de febrero del año 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decide invadir Ucrania. No menos cierto que ya en el año 2014, Rusia había tomado por la fuerza la península de Crimea, que por supuesto pertenecía a Ucrania. Recordando a la gente que en la península de Crimea tenía asiento la base naval rusa del Mar Negro. Una base que por supuesto Ucrania le alquilaba a Rusia. Fue tomada por supuesto la península de Crimea por la fuerza por Rusia y la integró al territorio ruso. Y en el año, como digo, 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin decide invadir Ucrania. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que provocaron que Vladimir Putin, un hombre muy avesado en la inteligencia geopolítica, haya tomado esta decisión? Vemos algunos aspectos históricos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se forma un tratado militar entre Estados Unidos y también países de Europa, denominado este tratado militar OTAN o NATO, según las siglas en inglés. Es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este tratado de defensa militar, para proteger a los países que formaban parte de este tratado, incluyó en su constitución a 12 países. Vamos a hablar posteriormente en la expansión que tuvo la OTAN hasta el año 2024, en este momento que yo estoy hablando. La OTAN actualmente lo constituyen 32 países. Quiere decir que de los 12 países originales, la OTAN pasó a tener 32. Pero con motivo de la Guerra Fría que estaba enfrentando en aquel momento a la Unión Soviética y a Estados Unidos de Norteamérica, se firmaron diferentes tratados a través del tiempo para tratar de limitar el desarrollo armamentístico, incluso el tema de los misiles balísticos. En el año 1972, por ejemplo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se firma un tratado antimisilístico para limitar, por supuesto, este tipo de misiles y la construcción. Este tratado se conoce con el nombre de ABM. Este tratado, que como digo fue firmado en 1972, venció en el año 2002 y no fue renovado, por motivos que obviamente cada país consideró que no quería limitarse en la producción de estos misiles de largo alcance. Pero también es cierto que en el año 1987 Estados Unidos también firmó con su contraparte, me estoy refiriendo concretamente a la Unión Soviética, un tratado que se denomina INF, que también limitaba la producción de misiles de alcance intermedio. Este tratado de 1987, la verdad que finalmente el presidente Trump en el año 2019 se retira porque dice que Rusia no estaba cumpliendo las obligaciones que cada país tenía que cumplir en este tratado. Entonces vemos que el tratado ABM de misiles de largo alcance venció en el año 2002 y no se renovó. El tratado INF, que refería a misiles de alcance intermedio, Estados Unidos se retira en el año 2019. Pero también es cierto que en el año 2008 hay una reunión de la OTAN, concretamente, que tiene lugar entre el 2 y el 4 de abril del año 2008 en Bucarest, concretamente, en la cual eventualmente se estaba pergeñando la idea de que Ucrania forme parte de la OTAN. Finalmente esto no fue aceptado, pero ya había intentos de que Ucrania esté formando parte de este tratado militar. Esto, por supuesto, colocó a Rusia, todos estos temas, colocaron a Rusia en una situación bastante, por decir, muy preocupante, por así decirlo. También es cierto que hay otro acontecimiento que hay que charlar, que en el año 2013, un año antes que Rusia invada la península de Crimea, también Ucrania quería integrar la Unión Europea a hacer tratados de libre comercio. Entonces, el presidente ruso, entiendo yo, tomando en cuenta este tratado de misiles de largo alcance que había vencido y no se renovó, el tratado de misiles de alcance intermedio que el presidente norteamericano se retiró, la presión que estaba haciendo en aquel momento Estados Unidos en la organización de la OTAN 2008, concretamente en Bucarest, para que Ucrania eventualmente forme parte del tratado, finalmente no entró. No obstante, esto eran luces rojas que a Putin se le encendieron. También con el ingreso o la posibilidad de que Ucrania ingrese a la Unión Europea,
Y en consecuencia estos fueron temas preocupantes. Pero veamos un poquitito el tema. Vamos a analizar las piezas geopolíticamente hablando. En el año 1962, cuando la Unión Soviética había colocado bases de lanzamiento de misiles en Cuba, esto provocó lo que se conoció en la historia como la crisis de los misiles. En aquel momento estaba de presidente en Estados Unidos de Norteamérica John Fitzgerald Kennedy, que por supuesto tuvo una acción muy fuerte, haciéndole entender a la Unión Soviética que no iba a permitir misiles en la isla de Cuba, y la condición era para que no se arme un conflicto militar y que la Unión Soviética retire los misiles de Cuba. La verdad que el enfrentamiento estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear. Esto tenemos que saberlo porque la historia así lo cuenta. Finalmente se llegó a un entendimiento político y la Unión Soviética retiró los misiles que estaban en Cuba, amenazando eventualmente a Estados Unidos. En consecuencia, Estados Unidos, aplicando lo que se denominó la doctrina Monroe, que era, América solamente para los americanos, quiere decir que no podía venir ningún país de Europa a tener una interferencia, y mucho menos militar, dentro de lo que es Europa. Pero también es cierto, Estados Unidos veía que al tener a Cuba una base eventualmente de misiles con alcance nuclear, no iba a permitirlo de ninguna manera este tipo de riesgo. Y digo esto porque quizás, tomando en cuenta dos situaciones, estos tratados misilísticos que fueron anulados y que ya desprotegieron al mundo por una situación que hay que entender que acá la política internacional falló, porque los intereses políticos de las personas que dirigen los destinos de las naciones poderosas del mundo tienen que tratar de manejar por medios diplomáticos, evitar conflagraciones y guerras que provocan la muerte de millones y millones de personas. Pero también es cierto que Rusia siempre quería un colchón entre los países de la OTAN y Rusia, porque Rusia nunca quiso tener países que tengan frontera con Rusia y que ninguno de los países que tenga frontera con Rusia forme parte de la OTAN. Y esto finalmente, la verdad que Rusia lo veía como un hecho de sí o sí, un hecho de que no iba a soportar ni a aceptar que ningún país que forme parte de la OTAN tenga frontera con Rusia. Cuando vio que eventualmente Ucrania iba eventualmente en ese camino, que la OTAN le estaba abriendo la posibilidad y que la OTAN, a pesar de promesas que le había hecho en su momento a Rusia de que no se iba a expandir hacia el este, la verdad que esta promesa tampoco se cumplió, porque insisto, de los 12 países fundadores de la OTAN en el año 1949, hoy, 2024, la OTAN tiene 32 países miembros. Entonces, posiblemente, yo digo el tema de John Fitzgerald Kennedy y la crisis de los misiles de Cuba de 1962, cuando Estados Unidos no iba a permitir que en su frontera o cerca de ese país iba a haber una situación que la iba a poner en peligro militarmente. Quizás Putin también, como vio que no tenía ese colchón entre la OTAN y el territorio ruso, también decidió ponerle fin al tema. ¿Cómo está la situación actualmente militarmente hablando? Yo creo que básicamente Ucrania va a perder la guerra. De esto no se habla demasiado. No se sabe la cantidad de muertos, cientos de miles de muertos seguramente, entre muertos y heridos. ¿Qué duda cabe? Un desastre total y una situación que eventualmente por negociaciones se pudo haber evitado. Y acá la diplomacia y la política internacional falló totalmente. Y digo esto, que Ucrania va a perder la guerra, porque no es solamente el hecho de que le envíen pertrechos militares a Ucrania. Hace falta tropas, hace falta gente. Ucrania también tuvo una gran cantidad de hombres que se fueron, que no están dispuestos a luchar. Y también es cierto que Rusia, que ya 2 años y medio del inicio de la guerra, está provocando una guerra de desgaste dentro de Ucrania, que finalmente va a provocar la derrota militar de Ucrania. Y eventualmente la política tiene que tomar cartas en el asunto, porque es inevitable recordar lo que decía Clausewitz, ese famoso analista militar ya de más de 200 años fallecido, que decía que si la diplomacia y la política no controlan los destinos de la guerra se transforma en un instrumento de sufrimiento y de muerte sin fin, sin ningún sentido. Y digo esto porque inevitablemente en algún momento Ucrania va a tener que ser eventualmente motivo de alguna negociación política. Negociaciones hubieron en su momento cuando al poco tiempo de invadir Rusia a Ucrania, que finalmente fallaron, ese acuerdo de Estambul que estuvo a punto de cerrar este conflicto militar a las pocas semanas. A las 6 semanas se pudo haber llegado a un acuerdo,
6 semanas posteriormente a la invasión de Ucrania, y finalmente porque la política falló, no se pudo lograr. Y yo creo que personalmente Ucrania va a perder la guerra, es lo más probable, y que Ucrania eventualmente va a ser quizás una reedición, salvando algunas diferencias de tiempo y espacio, de lo que le pasó a Corea. Una Ucrania occidental y una Ucrania oriental. Rusia no creo que va a devolver absolutamente nada de los territorios tomados por Ucrania, mucho menos la península de Crimea. Hay que tener en cuenta que actualmente Rusia posee el 18% de todo el territorio ucraniano, incluyendo la península de Crimea. Todo el este del Donbass no va a ser, no creo que vaya a ser devuelto. La política tiene que actuar para volver a encontrar una solución. Concretamente, es cierto que uno dice, bueno, pero si a Putin le permitimos ganar en Ucrania, ¿qué destino le quedan a los demás países de Europa? ¿Se contentará con Ucrania? ¿Qué va a pasar con los países bálticos? ¿Qué va a pasar en consecuencia eventualmente con Moldavia? Entonces, ¿va a haber una expansión nuevamente de Rusia, rememorando el tema de la Unión Soviética? Bueno, son desafíos que la política va a tener que solucionar. La política va a tener que solucionar. Las guerras no empiezan de la noche a la mañana, las guerras son la consecuencia de hechos históricos que provocan que finalmente haya que tomar decisiones políticas. En este momento puedo decir, y digo desgraciadamente, esta invasión, esta guerra pudo eventualmente ser evitada. Y cuando comenzó hubieron eventualmente posibilidades también de seguir negociando. Creo que Ucrania va militarmente a perder. Y esta es la situación como la veo yo en este momento, y quería compartir estas opiniones con todos ustedes.